Buen día, yo soy Norberto Lloves, secretario científico de la Escuela de Psicoterapias para Graduados. Vamos a empezar con la actividad de este miércoles 29 de abril. Hoy presentamos, dentro de las actividades de la Escuela de Psicoterapia, está un espacio que se llama Trabajo Libre. En el día de hoy va a presentar un trabajo libre, dos socios de la escuela, Betina Camelar y Sebastián Sequeira, y el trabajo se llama Migraciones Adolescentes, Crisis y Reorganización. La actividad se trata de la lectura de ese trabajo y un comentario que va a hacer otra socia de la escuela, que es la licenciada Lili Diamen. La idea del dispositivo es que, por favor, tengan todos silenciados, que no permitan van a entrar todos en silencio, que por favor no abran sus micrófonos, porque eso evita que entren ruidos de la calle, ¿sí? Voy a darle la palabra a la coordinadora de la mesa, que es Valeria Miam. Valeria, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Norberto. Desde la Comisión Científica queremos agradecer la presencia de todos una vez más y darle la bienvenida a quienes se acercan a este espacio por primera vez. Ha sido un desafío para quienes trabajamos en los distintos espacios de la asociación sostener las actividades lo más parecido posible. Se escucha muy bajo. ¿Se escucha? Sí, se escucha bajo. ¿Se escucha bajo? Sí, se escucha bajo. Por ahí acércate un poco. Y habla más despacio, Valeria. Por favor, quienes quieran mandar algún mensaje, si no se escucha bien, por favor lo hacen por el chat. Hay 3 personas que estamos muy pendientes de lo que ustedes mandan por el chat y de esa manera le transmitimos a las personas, ¿sí? Gracias. Valeria. A ver, ¿se escucha mejor ahí? Ahí se escucha mejor y habla un poquito más despacio, por favor. Ok, entonces, decía que fue un desafío todo este tiempo para los que trabajamos en la institución, llevar a cabo las actividades lo más parecido posible a como eran antes del aislamiento. Por eso, tal como está en agenda desde hace varios meses en la Comisión Científica, en estos tiempos de aparente inmovilidad vamos a hablar sobre migraciones. En primer lugar, como dijo Norberto, vamos a escuchar el trabajo y el comentario, y después voy a ir recortando de a 3 preguntas más o menos, que vayan haciendo y trataré de ser lo más fiel posible a la hora de transmitirlas. Voy a presentar a los autores según el orden de lectura. Sebastián Sequeira es licenciado en Psicología, participa en la EPG como docente del curso superior en actualización en psicoanálisis con niños y adolescentes y del seminario a distancia Latencia y Pubertad, Clínicas Posibles. Integrante del área Pensando desde Winnicott, del grupo autogestivo Encuentro con el Psicoanálisis Contemporáneo y de la Secretaría Científica. Por otro lado, es miembro del Fórum de Infancias, docente de grado y de posgrado. Betina Camelar es licenciada en Psicología, psicoanalista, docente de la maestría en Psicoanálisis en la EAPG, integrante de la comisión que representa la EAPG en FLAPSIP, integrante del área Pensando desde Winnicott, del grupo autogestivo Encuentro con el Psicoanálisis Contemporáneo, y hasta hace unas semanas, miembro de la Secretaría Académica, todo esto también en la EAPG. Bueno, escuchamos primero el trabajo. Bueno. Arrancamos. Queremos agradecer a la Comisión Científica por darle lugar a esta presentación y sobre todo por el esfuerzo, como dijo Valeria, que está haciendo por sostener todas las actividades de los miércoles en la escuela como un espacio de intercambio entre colegas. También a Lili Diamen por comentar y acompañar la mesa de hoy. Antes de introducir el trabajo, queremos recordar con afecto a Miguel Spivakov y a Hugo Bleichmar, colegas muy queridos y vinculados a la escuela. Creemos que hay algo por lo que pasa el migrante, en especial los adolescentes migrantes,
que nos puede acercar a pensar algo de la crisis que surgen de la pandemia y la cuarentena. Hay quienes están hablando de catástrofe, otros de emergencia, si se puede pensar en trauma o no aún, también de trauma acumulativo. Elegimos pensar en crisis, tomando un tiempo en gerundio y un presente tenso, donde un pliegue en las líneas de espacio y tiempo nos releva la fugacidad del presente, haciéndolo un continuo, alterando la noción de tiempo, en un espacio también alterado. Pensamos una superposición de tiempos y espacios que producen diversos efectos en cada subjetividad. La pandemia se presenta como amenaza. La cuarentena y el aislamiento, un intento de protección frente a esta amenaza. Como propuesta generalizada de cuidado, tiene la paradoja, a su vez, que en diferentes aspectos resulta amenazante. Las desigualdades se intensifican, las amenazas también. El aislamiento interfiere en los vínculos, impide la salida a encierros en situaciones de abuso y violencia. Quienes no pueden cuarentenar pasan por temores a contagiarse y contagiar a sus seres cercanos. Incluso la alta exposición a los otros significativos nos plantea mayor tensión en vínculos que habitualmente son de sostén. Lo familiar se hace extraño y lo extraño familiar. La identidad misma quedando en riesgo. En esta complejidad cada quien tendrá su tiempo para reorganizar su funcionamiento psíquico y variar o no el uso del repertorio defensivo frente a la angustia. También es su manera de relacionarse consigo mismo, con los otros y con la realidad. Hay muchos aspectos que pueden tomarse desde una perspectiva social, lo cual implica una generalización, casi un intento de clasificar lo que está pasando. Y lleva al alejamiento de la práctica del caso por caso. Creemos que pensar la clínica hoy nos implica duelar algunas certezas. Pensamos que en este momento, pensamos que es el momento de repensar y reordenar la práctica analítica en continuidad con sus fundamentos. Hoy, con las fronteras cerradas, aparecen otras dificultades que no abarcamos sobre la clínica particular que presentamos en el escrito y queremos mencionar. La imposibilidad de volver a su lugar de origen, estar varados en un lugar que ha incrementado su carácter hostil, chicos que no están pudiendo cursar sus estudios o se les dificulta sostener sus proyectos. Arranco con el trabajo propiamente dicho. Migraciones adolescentes, crisis y reorganización. El inmigrante que parte no parte entero. Deja atrás la tierra que lleva aferrada en la suela de sus zapatos con un enorme agujero abierto en el pecho. El inmigrante que llega a destino es un hombre extraño dividido entre un allá y un acá, sin verdaderamente pertenecer a ningún lado por entero. Esto es de Arsenio Mota, del 2012. Las migraciones suelen ser conmocionantes en general. Representan una crisis, un momento en el que se duda de la continuidad de un proceso. Cuando se dan en la adolescencia, acontecen en un contexto del desarrollo emocional muy particular, el de transformación y remodelación de la organización psíquica y vincular. Al finalizar el secundario, muchos jóvenes migran de su lugar natal a ciudades capitales para estudiar alguna carrera universitaria. Como en cualquier migración, están llenos de ilusiones, proyectos, expectativas, miedos y prejuicios. A los trabajos de duelo que venían haciendo se les sumará la pérdida de referencias externas, del ámbito cotidiano, del grupo de amigos, del hogar como un lugar de referencia. En general, los adolescentes que emigran a estudiar se ven en una situación de exigencia yoica. Esto les implica un gasto libidinal que obliga a hacer uso intensivo de las defensas a las que están acostumbrados y a otras nuevas. Se pone a trabajar el repertorio defensivo para poder ocuparse de lo nuevo, lo que asusta, lo urgente del cambio, en pos de un intento adaptativo a un ambiente nuevo, a nuevos vínculos, a nuevos modos de interacción. Son múltiples las demandas a responder. A lo esperable para la adolescencia,
se le agrega una interferencia en la continuidad existencial. No una ruptura, pero sí se pone en riesgo. Un desfasaje en la continuidad del ambiente y sus funciones que, en lugar de apuntalar el crecimiento, empujan al sujeto a suplirlas por sí mismos y prematuramente. Se incrementa el riesgo en la continuidad del ser propio de la adolescencia. Lograr una adaptación al medio es hostil, por la magnitud del cambio, por la intensidad de una ciudad tan grande y sobre todo por la diferencia con su lugar natal. No es tarea sencilla. Lo que marca la mayor dificultad es que están solos y el hogar no está a la vuelta de la esquina. No hay un remanso donde poder dar descanso al psiquismo que está trabajando a toda potencia para preservarse. No hay terreno transicional. Como un segundo proceso de individuación, la adolescencia desplegará modificaciones pulsionales y yoicas específicas, desplegará modificaciones pulsionales y yoicas específicas con un conflicto integral. Muchas cosas de la infancia se reviven y reeditan para constituirse en un nuevo reordenamiento. En los caminos que se abren, el adolescente dependerá de los aportes del mundo externo para formar su personalidad, sostener su identidad, su sexuación y dar lugar al devenir subjetivo. La familia es el escenario de prueba para confrontar y cuestionar, para transgredir, pelear, discutir, probar nuevos razonamientos y así ir diferenciándose. El sostén de vínculos extrafamiliares durante la adolescencia es clave para el decurso del proceso adolescente y su salida al mundo. Es una época de sentimientos de fracaso y desamparo, de entusiasmo y proyectos. Entonces, uno de los trabajos por los que se caracteriza la adolescencia es la consolidación de la exogamia, la salida del hogar. En una etapa con muchos frentes abiertos, el cuerpo, lo pulsional y los vínculos, los objetos parentales, las identificaciones, el narcisismo, el futuro, etc. Y luego de la estabilidad del psiquismo conseguida en la latencia, hablar de adolescencia es hablar de impacto, de conmoción, de crisis. Ahora va a continuar Bettina con la lectura. El adolescente es un migrante de su propia infancia. Ya se encuentra transitando una crisis. Podemos pensar la migración adolescente como una amplificación del proceso exogámico, para el cual el adolescente puede no estar lo suficientemente preparado. Todavía no están terminados los procesos de la adolescencia. Si bien la finalización del colegio secundario implica proyectos y pensar en el futuro, el adolescente está atravesando el duelo de la conclusión de un ciclo, de un grupo de pertenencia y de referencia, un lugar de cuestionamientos y a la vez de descanso para la toma de decisiones. Hasta aquí le decían lo que tenía que hacer y existía cierto amparo en la responsabilidad externa sobre sus acciones. Una vez migrado, se suma el duelo por el hogar y por el funcionamiento conocido. El cambio en lo cotidiano de sus vínculos con amigos, compañeros y familia deja al adolescente en un clima de desamparo, expuesto a enfrentar lo nuevo de manera drástica. El lugar para volver al final del día y descansar está todavía por construirse. Lara, con 19 años, consulta por sentirse angustiada y no sabe por qué. Viene de una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Reacciona muy mal y se irrita. Está ansiosa, impulsiva, no puede pensar. Hace unos meses dejó la facultad, sigue trabajando. Dice, me dan ganas de llorar, me sentía sola y quería estar con mis amigas. Dejé de estar todo el día ocupada. Empezó a extrañar al padre, que falleció 9 años antes. Carolina consulta a los 19 años, por ataques de pánico y crisis de ansiedad con agorafobia. No puede dormir ni estar sola. Tiene miedo a la oscuridad y fobia a los aviones.
El primer ataque de pánico lo tuvo antes de su viaje de egresados. Si bien tiene familia en Buenos Aires, es de una ciudad lejana, no quería venir a estudiar. Vemos en la clínica una consulta particular de adolescentes migrados con crisis de angustia. Entendemos como característico la aparición de un desborde de angustia luego de un periodo asintomático, en el que el sujeto exigido había puesto a trabajar todos sus recursos para defenderse de la soledad, la extrañeza, lo que no se tramitó, y para los trabajos que quedaron en pausa. Luego de 1 o 2 años de enfocarse en la adaptación al nuevo ambiente, lo dejado de lado surge como angustia automática restringiendo su hacer cotidiano. Muchas veces las crisis de angustia son desencadenadas por situaciones que en otras condiciones no hubieran causado un exceso económico de tal magnitud. La estabilidad precaria que se consigue por un sobreesfuerzo del yo acusa impacto por una frustración académica, por una ruptura amorosa, una visita a casa o alguna otra cosa que en principio no aparece ligada a los episodios de angustia. No hay ni tiempo ni disposición psíquica para detenerse. Mejor dicho, para encarar o enfrentar lo que se está dejando en un momento que lo novedoso es masivo. Es difícil trabajar los duelos cuando la realidad apremia, cuando la incipiente seguridad del self tambalea y lo nuevo amenaza. Frente a la ausencia concreta de las figuras de sostén, si éstas no están lo suficientemente internalizadas, la migración puede ser traumática. Se ponen en suspenso los referentes identificatorios y la pregunta por el ser no se puede responder. Pensamos el encuentro con un analista como la oportunidad para pensar y crear aquello que no se pudo en otro tiempo. Un trabajo que quedó detenido y sin elaborar. Un espacio intermedio por crearse para producir una nueva escritura, con el aporte del pasado que insiste. El vínculo transferencial permitiría la emergencia de aquello que le es propio y hasta ese entonces desconocido por el sujeto. La relación terapéutica como un entorno emocional facilitador favorecerá el despliegue de la experiencia y permitirá retomar los trabajos psíquicos interferidos, para integrar y dar coherencia al desfasaje que se dio en el salto de la continuidad de su propia historia, que significó la migración. Es tarea del analista brindar las funciones ambientales para posibilitar la creación de algo que nunca estuvo. Una experiencia donde el sujeto pueda producir un camino que es pura invención de quien lo transita. En el vínculo con los otros, más allá de los otros, pero no sin ellos. Propiciar una salida transformadora donde el cambio y la creación permitan pensarse con libertad. Ahora va a seguir Lili con el comentario. Sí, en eso estábamos. Bueno, Espera, hola. Espera, Lili, que te presento. Ah, bueno, dale. Lili Diamond es licenciada en Psicología, coordinadora del área de niños y adolescentes de la EAPG y supervisora del Centro Rascos. Y ahora vamos a escuchar el comentario. Bueno, gracias. Hola a todos y todas. Bueno, yo quiero agradecer especialmente a Sebastián y a Bettina por invitarme a comentar el trabajo, a Valeria por su tarea de coordinadora y en particular a la Comisión Científica y al Consejo Directivo por el esfuerzo enorme que están haciendo para que podamos juntarnos en estas actividades, encontrarnos de alguna manera cara a cara
con la inversión enorme del tiempo personal de cada uno de ellos. Así que, bueno, muchísimas gracias. No es poco poder tener estas actividades. Bueno, estaba pensando en el comentario para el trabajo que habían escrito Bettina y Sebastián. El tema me parecía original y específico. Se me iban ocurriendo algunas ideas y llegó el COVID-19. Recién algunos días después pude volver a leer el trabajo y escuchando las consignas que empezaron a circular en ese momento, quédate en casa fue la que más me resonaba en relación al tema de hoy. Coincido con los autores cuando dicen que no todas las migraciones son traumáticas. Efectivamente, me parece que hay duelos a atravesar, pero no necesariamente todas tienen la misma complejidad en relación al trabajo psíquico, y efectivamente cualquier movimiento migratorio trae pérdidas concretas y remueve duelos infantiles. Es así que algunos requieren ayuda y otros no tanto. Cuando empezamos la cuarentena, ¿cuántos de los adolescentes migrados, aunque sea en las mejores condiciones, se habrán preguntado, ¿y entonces a dónde me quedo? Algunos podrán considerar el lugar donde viven actualmente como su casa. ¿Y los otros? Los que quisieron estar en sus casas, acompañando y ser acompañados por sus afectos y no lo lograron, agregarán una situación más a la del miedo y la angustia de su historia personal. Tomo lo que escriben Bettina y Sebastián refiriéndose a la migración. Están hablando de los adolescentes y dice, esto les implica un gasto libidinal que obliga a hacer uso intensivo de las defensas a las que están acostumbrados y otras nuevas. Se pone a trabajar el repertorio defensivo para poder ocuparse de lo nuevo, lo que asusta y lo que es urgente de cambio, en pos de un intento adaptativo a un ambiente nuevo, a nuevos vínculos, a nuevos modos de interacción. Son múltiples las demandas a responder. A lo esperable para la adolescencia se le agrega una interferencia en la continuidad existencial. No una ruptura, pero sí se pone en riesgo. Un desfasaje en la continuidad del ambiente y sus funciones que en lugar de apuntalar el crecimiento empujan al sujeto a suplirlas por sí mismo y prematuramente. Riesgo que incrementa el de la continuidad del ser propio de la adolescencia. Decía yo que irónicamente podríamos pensar, lo escribieron en relación a la migración, pero vale exactamente igual para la situación de la pandemia. ¿De quién hablan? Del adolescente y del analista desde mi punto de vista. Ya que en relación al virus, estamos todos casi igual, pero no igual. Más allá de la edad de alguno de nosotros, la función de la escucha y del acompañamiento para lo que en otro momento fuimos convocados y vuelvo a tomar a los... Es difícil trabajar los duelos cuando la realidad apremia. Cuando la incipiente inseguridad del self tambalea y lo nuevo amenaza frente a la ausencia concreta de la figura de sostén. Tal cual. Ellos se refieren a la inmigración y lo que producen los adolescentes, pero nuevamente marco la coincidencia con lo actual. Estamos emparejados con los pacientes en el aislamiento social, pero a pesar de la angustia y las dificultades que nos plantea esta situación a nosotros mismos, tenemos con qué cumplir nuestra función. Recursos técnicos, nuestro recorrido analítico personal y la ética que nos conduce a una creatividad
del caso por caso, con lo que creo que podemos convertirnos en sostén de todas las Carolinas y Laras en transferencia. Tomando el epígrafe en que Arsenio Mota nos describe tan poéticamente y dolorosamente la migración, vemos las tres sogas que necesitaron unirse para aparecer como síntoma en las pacientes citadas: el cuerpo, su psiquismo y sus ambientes. Cada una nos muestra cómo traer el polvo en sus zapatos a veces no alcanza para que el cuerpo y la mente no sufran. Lara dice que está angustiada, no puede pensar y comienza a extrañar a su padre fallecido. Se me ocurría que cuando alguien se siente extraña en un nuevo lugar, se ve extraña en un espejo que le devuelve una imagen de soledad, extrañar a su padre la arroja a un duelo probablemente no tramitado, y ahora es ella la que tiene que abandonar. Carolina nos muestra que el logro de la exogamia es un arduo trabajo que aparentemente no logró transitar aún, y que un avión no la saca de ningún lado. Todo lo contrario, la sumerge en la angustia. También me parece que es imprescindible mencionar que en las inmigraciones adolescentes es la familia en su totalidad la que se ve afectada. Aunque sea un proyecto anhelado por todos y que se haya realizado en las mejores condiciones, ya que los vínculos familiares se alteran de maneras impensadas para cada uno de los miembros de la familia. Por supuesto que si esto sucede en las mejores condiciones, cuando algo impredecible sucede en el camino, la situación se agrava notablemente. Si pensamos que estos adolescentes, en términos generales, tienen una dependencia económica total o importante de sus padres, la exigencia de hacer todo bien es muchísimo mayor. Hay que demostrar que la confianza puesta en ellos no falla. Y si encima las fantasías de libertad a veces se topan con una censura no calculada, entonces están doblemente exigidos, ya que ponen en cuestión la fidelidad a lo familiar. Y si comienzan a resquebrajarse algunas certezas, aparece la angustia. ¿Y qué decir si sucede que después de una gran movida descubren que no era eso lo que vinieron a buscar? ¿Cómo, o mejor dicho, con qué se paga esta supuesta falla? Cada uno paga con lo que tiene. Cuando las defensas yoicas no alcanzan porque el inconsciente sigue pulsando, se le plantea al analista el desafío del trabajo a realizar que posibilitará el despliegue de aquello que, a lo mejor, la inmigración hizo aparecer como síntoma. Hasta acá. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vamos a pasar a algunas preguntas que ya fueron surgiendo. Como les dije, voy a leer más o menos de a tres, así pueden ir respondiendo y se dinamiza la discusión. Fabiana Upfal pregunta, ¿con esta crisis es un buen momento para movilizar al paciente? ¿O mejor tratamos de acompañar al paciente? ¿Qué sugieren ustedes? Alicia Levín a Sebastián. Me pregunto si todos los términos trauma, catástrofe, emergencia y crisis, porque crisis podría por ahora ser el más pertinente. Coincido en la pérdida de los espacios intermedios. A Betina. ¿Cuán complicada la migración exogámica en cuarentena? Pareciera la pandemia agregan...
Por favor, Gaby Jiménez, tenés que estar en silencio, ¿sí? Gracias. Retomo entonces. Dale. A Betina, complicada la migración exogámica en cuarentena. Pareciera la pandemia agrega nuevos duelos epocales a los jóvenes. Coincidiría con Betina en la vacilación del ser. Y a Lili si despliega estos nuevos duelos. Y la última, Osvaldo Mans, dice, pensamos la salida exogámica como corte, separación, diferenciación de los significantes parentales. ¿Migración implica salida exogámica? Poder poner en tensión estos términos. Bueno, hasta ahí y después seguimos. Podría empezar con lo difícil del, digamos, del momento de crisis con la cuarentena y la migración. Aparecen, al menos lo que estoy viendo en algunas pacientes, es como un monto de angustia bastante intenso, como ocurría en el comienzo de su consulta cuando aparecían los ataques de angustia. Porque justamente empiezan a aparecer como ciertas preguntas en relación a si no van a poder volver a ver a sus seres queridos. Entonces, esa pregunta que aparece genera mucha incertidumbre, y esa incertidumbre que tiene que ver con algo de lo real que está ocurriendo, que tiene que ver con la pandemia, hace que, bueno, que digamos que haya que resolver de alguna manera ese monto de angustia que no tiene, digamos, respuesta demasiado, que hay que ir viendo y hay que ir conteniendo. Entonces ahí me engancho un poco con esto de si es un tiempo para movilizar o contener. Me parece que eso es caso por caso y se va viendo en cada paciente. Pero bueno, en principio es un tiempo muy delicado que hay que tratar de acompañar y esperar a que se vayan como elaborando y resolviendo con los recursos que cada uno tiene la situación. Eso, bueno, pero sí yo veo que en algunos pacientes que en algún momento consultaron por una crisis de angustia en relación a la migración, en este momento con la sensación de no saber cuándo van a volver a ver a sus familiares, se vuelve a incrementar esa sensación de discontinuidad en la identidad, algo de la identidad se conmociona, algo de eso. Bueno, yo voy a tratar de arrancar un poquito por el lado de la crisis. A ver, que tiene que ver un poco con el tema del impacto, de la conmoción, de algo que irrumpe y desestabiliza. Digamos, la crisis como un momento de mucha movilización. Nosotros decimos al principio que es un momento donde hace dudar de la continuidad de un proceso. En un punto también estamos referenciando a la identidad, estamos hablando del ser, estamos hablando en el trabajo en particular de un momento del ser bastante importante, tomándolo por el lado de la adolescencia, pero también en relación a lo que es el enfrentar la pandemia y la cuarentena, hay algo que todavía no terminamos de saber qué es esto. Y así como no solo no terminamos de entender ni de saber, y es algo que alteró un proceso, pongámosle, por lo menos de cierta sensación de certezas, hay algo que tiene también
en relación a la continuidad de las experiencias. Lo cotidiano cambia, los apoyos habituales, el sostén. Y, a ver, si bien Freud en Análisis Terminal e Interminable, no me va a salir exacto, pero dice algo así como que el análisis es inutilizable cuando el yo está en crisis porque está centrado en eso. Digamos, después la idea de crisis también se ha desarrollado por muchos autores, y yo creo que hay aportes incluso de quienes toman la crisis con distintas etapas, que puede ser confusión, que puede haber una respuesta paranoide a la situación, que va a implicar en algún momento un trabajo de duelo, y que también finalmente puede implicar una adaptación al cambio, ¿no? Nosotros adaptación lo tomamos del lado de que lo toma Winnicott, ¿no? Y entonces, a mí parte de por qué elegimos crisis me parece que tiene que ver también con que no todos estamos como en la misma etapa o en el mismo momento frente a la crisis o frente a esto que está pasando, que no sabemos del todo qué es. Cada uno está en un momento diferente y haciendo lo que puede. Y cuando digo nosotros, los pacientes, los que no son pacientes. Entonces no todos estamos atravesando no solo de la misma manera, sino con el mismo grado de impacto. Entonces, yo creo que son válidas las otras opciones y las otras palabras que se están usando para describir, pero además de que yo creo que no llegamos todavía a ciertos niveles de catástrofe, creo que esto también da la oportunidad justamente para no hacer una generalización que abarque a todo el mundo. Y tomando esto del análisis o la movilización, Vale, ¿me das una mano? Era la movilización en estos momentos sobre los pacientes. Sí, al paciente. Bueno, estoy editando las preguntas que están viniendo. Está bien, bueno, creo que era algo así, ¿no, Lili? Sí. Si se puede movilizar al paciente, o es mejor acompañarlo, ¿eso? Claro. Bueno, nosotros a ver, el paciente viene movilizado, ¿no? No sé si nosotros lo movilizamos o lo acompañamos si estamos hablando en este caso, de la situación de la pandemia. Bueno, hay distintos pacientes, hay pacientes que están trabajando muchísimo, avanzando muchísimo en lo que serían la idea de un análisis. Hay otros que están en otras condiciones, hay otros que necesitan más de las funciones de sostén. Yo ahí también creo que, digamos, eso depende de cada situación, y también va a depender de cada posición analítica o de cada posición del analista, porque en la adolescencia los pacientes, los chicos ya están movilizados, en las migraciones también. Por eso, digamos, en estos casos que nosotros estamos comentando en particular, digamos, ya viene desatada una crisis de angustia. Y en todo caso, lo que nosotros haremos y lo que planteamos en el trabajo también, pero que sirve obviamente para otras situaciones, es acompañar la posibilidad de experienciar
¿no? Que puedan hacer experiencia de lo que está pasando y que puedan trabajar lo que no haya sido trabajado, y si tienen que usar hoy ciertos recursos, esto lo digo más a nivel personal, no lo que planteamos en trabajo, pero si hoy tienen que usar recursos defensivos en los que otros momentos por ahí uno trataría de hacerlos flexibilizar esos recursos, quizás hoy es lo que pueden, ¿no? O sea, el paciente no siempre, el paciente y nosotros, digo, las personas en general, a veces hacen lo que pueden, y en situaciones como esta, en situaciones de crisis, a veces lo que puede es suficiente. Ahí, me callo. No sé, Lili, si vos querías comentar. No estoy segura si Ali preguntó sobre nuevos duelos. Yo creo que sí, que la migración provoca pérdidas múltiples, como dicen los chicos, no solamente la familia, la casa, los amigos, todo lo que dejan genera nuevos duelos, pero me parece que es inevitable que en este movimiento se retomen duelos infantiles. Así que me parece que, bueno, hay una cuestión que se monta sobre otra, se verá esto con cada tratamiento y con cada adolescente, con los recursos que tenga, por supuesto. Quería decir algo con respecto a lo de movilizar al paciente. No sé, me parece que yo no me propongo movilizar ni está dentro de la situación, dentro de la sesión movilizar. Me parece que trato de que pueda pensar más que movilizar al paciente. Pero no sé si venía por ahí esto. Sí. ¿Seguimos un poquito? Dale. Sí. Seguí con las preguntas y vamos, seguramente las cosas se van a ir dinamizando a la medida que se vayan leyendo las preguntas. Sí. Mirta pregunta, ¿qué diferencia hay para la psiquis adolescente entre una migración y una partida de una familia a la que no se quiere volver, aunque la distancia no sea grande? María Eugenia Farrés pregunta, ¿cómo piensan el ámbito forzado de la pandemia? ¿Favorece la salida exogámica? En sus experiencias, ¿cómo hacen los adolescentes de hoy para encontrar espacios privados en sus casas llenas de gente? Y Angélica Casado Sastre dice, me hacen pensar en los adolescentes que se ven obligados a migrar por falta de posibilidades en el país. ¿Cómo se pone en juego la continuidad en ser? Esta opción quizás no es por deseo o por proyecto de estudios, es por necesidad de sostener a través de la migración un proyecto futuro. Bueno, sigan ustedes y yo sigo. Beth, ¿querés seguir? A mí me parece importante esta pregunta de la diferencia entre la migración y la familia que no se puede volver, porque en todo caso nosotros hablamos, o por lo menos yo en mi comentario tomé básicamente estos adolescentes que migran para estudiar, por ejemplo. Y me parece que efectivamente hay muchos adolescentes que migran para huir, con la excusa del estudio o cualquier otra excusa de una familia maltratadora, por ejemplo, o abusadora, y me parece que es un recurso interesante y piola para un adolescente. En todo caso, una excusa. No es que no vaya a hacer lo otro, pero esto es muy importante a tener en cuenta, y
No sé si no pueden volver, ellos no quieren volver, en términos generales. Entonces, esto es una migración, insisto, montada sobre otra situación que es anterior, previa, ¿no? Esto me parece que había que aclararlo. Perdón, chicos. No, dale, perfecto. ¿Ver? ¿O yo? Dale, dale. Bueno, no, ¿se me escucha Dale, ahí? dale. Sí, ahora sí. Bueno, no, decía que me parece que con lo que decís, Lili, se puede pensar que los duelos se activan, digamos, es como la oportunidad para que duelos que quedaron detenidos se activen y se pongan de manifiesto. Vos hablabas algo de que se podría se podría producir un síntoma en relación a eso. Entonces ya si hay un síntoma en relación a eso, ya hay una posibilidad de hacer algo con eso, porque empieza a hacer ruido. Entonces me parece que es la manera que tenemos como para justamente que empiece a aparecer algo de eso que no estuvo pensado en otro momento para que se ponga a trabajar. En ese sentido, pienso que también puede ser propicio como trabajo analítico en este momento, por más que no hayan que movilizar algunas cosas o sí movilizar. Como decía Sebastián, se movilizan solas las cosas. Entonces, si estamos ahí para poder, digamos, hacer la lectura de eso y empezar a ligar en representaciones eso que está libre como angustia, que a veces, digamos, aparecen en algunos síntomas o algunas impulsiones, bueno, volver a poder llevarlas al campo del pensamiento y empezar a elaborarlas. Sería también como una oportunidad para hacer un trabajo de duelo que en otro momento no se pudo hacer, pero que con la situación real de la pandemia, que moviliza cosas en lo actual, digamos, pone de manifiesto eso que no estuvo trabajado. ¿Por qué? Porque quizá lo que se escucha es como demasiada intensidad en algo que, digamos, está pasando en lo actual. Entonces, bueno, quizás hay que ver, digamos, qué representa eso también. Entonces, bueno, también se puede tomar como un buen momento para trabajar en el espacio analítico esas cuestiones. Bueno, yo voy a tomar algo de la continuidad del ser. Nosotros acá planteamos en algún momento lo que es el salto en la continuidad de la historia. Y decimos que no, en estos casos, que no necesariamente implica una ruptura en la continuidad, que eso ya sería como algo más de lo que arrasa. En realidad tomamos también hay una interferencia en la continuidad del ser, y por ahí para, bueno, los más jóvenes y los más viejos entenderán, sabrán, como si fuera cuando usamos discos de vinilo y de tanto escucharlo el disco se raya y salta la púa, ¿no? O sea, es el mismo disco, pero ahí se pierde una parte de la canción. Entonces, hay un riesgo y hay un desfasaje, que eso yo creo que sea en toda migración, y acá quiero enganchar con el tema, es que si bien nosotros tomamos estas migraciones como adolescentes específicas con el tema de ir a estudiar, las migraciones pueden ser forzadas, pueden ser deseadas, pueden ser inducidas, pueden ser con la expectativa de que algo va a ser mejor o con tener que satisfacer un ideal propio o ajeno. Puede ser un escape del hogar, como decían antes. Digamos, hay muchísimas razones,
pero siempre va a implicar esta interferencia en la continuidad. ¿Por qué? Porque el cambio tiene una magnitud, en principio tiene una magnitud mayor de la que se puede ir asimilando. Por eso el trabajo lleva un tiempo. Hay quienes lo transitan sin demasiados inconvenientes, ¿no? También hay chicos, volviendo a la parte de los chicos que cambian de ciudad para estudiar, que se vuelven a los 2 meses, ¿no? O sea, opciones hay muchas. Yo en relación a esto también de lo forzado y algo después para enganchar con lo que preguntaba María Eugenia, las crisis de refugiados que llegan a Europa o en Oriente, incluso acá en Latinoamérica, muchos con la última gran oleada que hemos tenido acá es con venezolanos, y después uno puede pensar cuánto de la voluntad es forzada o no es forzada, por eso yo también decía inducida, bueno, pero a veces, por lo menos la sensación del que migra es que lo tiene que hacer. Y el cambio es muy grande. Y cuando hablo del cambio, implica de vuelta todo esto que decíamos de el impacto, la conmoción, lo que se deja atrás, los trabajos que va a haber que hacer de duelo, tanto por lo que se dejó atrás, también probablemente porque muchas veces no coincide el ideal de lo que uno esperaba al llegar a ese lugar. Si uno consigue trabajo, no consigue trabajo, puede llevar adelante, por eso hablábamos de proyectos. En algunos puntos del trabajo nosotros tratamos de ser amplios con algunos conceptos, porque creemos que es algo más abarcativo, o sea, no es lo mismo por ahí grupos digo venezolanos porque tengo un poquito más de idea de eso, pero hay muchos grupos migratorios acá que están recibiendo ahora, que no pueden trabajar y reciben por ahí un bolsón de verduras o de comida para un montón de gente que están hacinados, que están complicados o que están tratando de agruparse como pueden. Y encima con la cuarentena o la pandemia dando vueltas. Entonces, todo lo que sea proyecto, habitualidad, cotidianidad y demás, al verse interferido, al verse interrumpido, es un salto en la continuidad del ser, ¿no? En la continuidad existencial. Las identidades se ponen en jaque o se tambalean. Y yendo a lo forzado de los adolescentes en cuarentena, a ver, lo que yo veo en relación a la intimidad, bueno, una cosa es lo que veo en el consultorio y otra cosa es lo que voy viendo en otros lados, porque hay veces donde no pueden conseguir ese lugar de intimidad, ya sea por dónde están cuarentenando, o por dificultades propias, o por padres más intrusivos. Hay algunos padres que están tratando de permitir los espacios. La otra vez, una mamá me decía, le ofrecía a mi paciente irse a la terraza en el horario de sesión, por ejemplo, a veces con el house party, con el Zoom o lo que sea, pueden enganchar algo de privacidad
abajo de una manta, en un costado, en un rincón, en el baño. Y también quería tomar algo, digamos, de lo que el otro día en la conferencia de Tonucci, él hablaba del juego bueno, que los chicos aprenden a arreglárselas, que él tuvo que aprender en la hora de la siesta a jugar en silencio, para no molestar a los padres. Dice, y los adolescentes, que no todos, pero los que tienen posibilidades, se las arreglan para encontrar esos espacios de intimidad. Hay distintas maneras. Yo creo que la cuestión de la intimidad es como parte del trabajo adolescente, se va poniendo en juego, y hoy cambia las condiciones, que por ahí, bueno, no están en una plaza, no están en una salida, pero sí hay alternativas. No para todos, pero se puede ir construyendo. Seguimos. Vale. Diana Watman dice, en relación a la oferta de continuidad de tratamiento por medios virtuales, ¿qué respuesta encontraron, si bien no se puede generalizar, en púberes y adolescentes? ¿Qué piensan sobre la particularidad de este encuadre en esa franja etaria? Susana Feinsilver dice, también trabajo con adolescentes migrantes del interior que llegaron medio crudos del horno, entre comillas, tras terminar el secundario, y otros jóvenes del exterior para posgrados. ¿Qué efectos ven hoy, con fronteras cerradas y el quédate en casa que trae Lili, tanto en aquellos que se quedaron en sus casas porteñas como aquellos que regresaron a sus casas de origen? Y Cynthia Chantrill dice, continuando con la inquietud de Eugenia y varios otros, ¿cómo piensan el ejercicio de la exogamia hoy? ¿Qué efectos creen que puede haber sobre los adolescentes? ¿Cómo atravesar los rituales sin la presencia de los cuerpos? Adelante. ¿Cómo era eso de la presencia de los cuerpos que no escuché bien? Ahí va de vuelta entonces. ¿Cómo atravesar los rituales del pasaje de la adolescencia, entiendo, sin la presencia de los cuerpos a raíz de la situación esta? Bueno, arranco yo un cachito. A ver, yo creo que en función de los tratamientos con púberes y adolescentes, yo no tengo, o sea, bueno, digo, no tengo ganas de hacer una generalización. Yo puedo contarles un poquito en función de mi clínica, y creo que eso es algo bastante limitado, ¿no? Yo he tenido pacientes que han pasado tranquilamente y sin mayores inconvenientes al teléfono algunos, otros a la videollamada. Eso depende mucho de cada uno. Yo oferto las dos. Hay otros que han querido parar por ahora, hay otros que han querido parar y como esto se alargó han vuelto. Yo creo que hay algo del cuerpo en relación al trabajo en el consultorio que no sé si es tan determinante, o en estos momentos no es tan determinante, como si es determinante digamos, la cuestión del cuerpo con sus amigos. Creo que hay algo de la exogamia hoy que está en pausa. O sea, estamos hace muy poquito en esto, aunque parezca un montón, y el proceso adolescente lleva unos cuantos años, ¿no? O sea, viene el embate hormonal de la pubertad y la exogamia es un camino. Como dice Winnicott, también el camino hacia la independencia, ¿no? Que nunca va a ser absoluta.
Entonces, en este entretanto que estamos, por eso yo decía que hay muchas, como distintas etapas de la crisis y donde las cosas oscilan entre un momento y otro. Sabemos que en la adolescencia los procesos son regresivos y progresivos, a veces se va para atrás para tomar envión. Entonces, eso sí creo que es muy particular de lo que se le esté jugando a cada uno en ese momento, y también del contexto familiar en el que se le plantea esto. Y ni hablar de que en el contexto familiar, con las dificultades o no que tenga el resto de la familia, ¿no? Porque esto, digamos, no es que el adolescente está en cuarentena solamente. Si está cuarentenando con su familia, el resto también está en cuarentena y a todos les pasan cosas. Pero la exogamia es un camino, es un proceso. Y si bien probablemente esto dure bastante más de lo que vino durando hasta ahora, la cuestión del distanciamiento y demás, va a haber que ver cómo se va jugando. Y la otra cosa que quería tomar, esto de la facultad, del tema de los estudios, yo sí, también lo que veo en lo acotado de mi clínica, es que los que están haciendo posgrados lo están tomando de otra manera que los que están cursando facultad. Sobre todo los que, de otra manera, están como más organizados o más armados, incluso más ocupados con la facultad. Hay algunas facultades que no arrancaron, hay algunas facultades que vienen pateando el comienzo, otras que se retrasaron y ahora recomenzaron. Y eso también depende mucho. Si bien hay muchos extranjeros que vienen a estudiar la UBA, hay algunas carreras que les permiten tener la sensación de cierta continuidad y apoyarse en el estudio. También no es lo mismo si los que acaban de llegar que los que ya están promediando alguna carrera, claro. Porque también se armaron, como decía Lili, ¿no? Por ahí hoy la casa es acá. Yo sí lo que veo también que es un inconveniente bastante importante es que esto, bueno, es una situación interprovincial. Con los aeropuertos cerrados también para los que se quisieran volver para afuera, ¿no? Para otro país. Pero acá hay chicos que quieren volver a su casa natal y no están pudiendo porque no dan del todo los permisos, no se habilitan esos viajes. Y eso también genera una sensación de inseguridad sobre esos self que están en ascuas y no saben, o sea, tienen más cosas pendientes todavía que hacer la cuarentena. ¿Ves? No, que pensaba un poco en esto de las fronteras cerradas y cómo cambian las condiciones. Yo pensaba también relacionada a las condiciones del tratamiento, donde la escucha y, digamos, ¿con qué nos podemos, qué podemos ofrecer en este momento como continuidad? Vos decías algo del cuerpo del analista y demás. Pensaba en la voz del analista también, ¿no? Que es parte de poder sostener, digamos, algo de lo que se venía trabajando. Entonces, nosotros como analistas que decimos en el trabajo que vamos a propiciar las condiciones para la continuidad del tratamiento y el proceso analítico, digamos, ofrecemos algo de la escucha, ofrecemos nuestros recursos técnicos, como también decía Lili en el trabajo, ofrecemos generar un espacio de continuidad más allá de la presencia, porque es otro tipo de presencia, pero hay presencia. Entonces, algunos aceptan el tema de lo virtual con la imagen, otros con la voz, pero si nosotros ofrecemos esa continuidad, ya estamos dando
un espacio para poder proseguir con el análisis. Entonces, me parece que sí, las condiciones cambian, hay que tener muy en cuenta la abstinencia, porque como decía antes yo, hay un real que entra para todos, obviamente para cada uno con su subjetividad, pero el analista tiene que estar advertido de esto, porque si no deja de escuchar al paciente y empieza a escuchar su propia angustia. Entonces ahí es un trabajo con análisis personal, con supervisiones, con lo que fuera, digamos, o con grupos de encuentro con pares para poder pensar sobre todas estas cuestiones que son tan importantes en estos momentos, porque algún lugar para poder pensar estas cosas necesitamos, porque si no, justamente empezamos a escuchar nuestro propio inconsciente en el decir del paciente, y entonces ahí ya no hay, digamos, fronteras, y no hay intimidad. Entonces me parece que es un tema en estos tiempos para tener bien en cuenta, o sea, con qué escucha el analista y la abstinencia. Quería decir eso. Lili, ¿querés agregar algo? Habilítate el micrófono. Ahí ya tenés vos, Lili. Ah, nunca lo apagué el micrófono. Yo te lo apago. Bueno, no, decía que me quedé pensando con las preguntas de Susana, de Cintia, con las preguntas del encuadre, que hay algo que vamos a tener que empezar a trabajar un montón, porque la cuarentena, la distancia social, el aislamiento, el cierre de fronteras, son leyes del Estado. Y, bueno, esto se nos impone. Ahora, esto no significa que cada uno no tenga que vérselas con su propia ley. Y me parece que vamos a tener que ver cómo el efecto de esto en cada una de las cuestiones, ¿no? Yo me preguntaba, en relación a lo que preguntaba Cintia de la exogamia sin presencia de los cuerpos, tiene razón Sebastián, está en pausa, es una manera de decirlo, esta posibilidad de estar con el cuerpo del otro y ver qué pasa. Ahora, el trabajo psíquico que implica la exogamia, esto no tiene por qué parar, digamos, y más con la cantidad de preguntas que esto va a surgir, les va a aparecer a los adolescentes, porque hay que hacer cosas nuevas, hay que pensar cosas nuevas, nosotros desde nuestro lugar de la escucha y de nuestro trabajo, y ellos también, como decía antes, con lo que tengan. Con respecto al encuadre del Zoom con los adolescentes, me parece que ellos tienen menos problemas que nosotros y la verdad que se adaptan mucho más fácilmente. A mí me dio risa la vez pasada una chica que me decía, estoy encerrada en el garaje dentro del auto. O sea, era doble. No solamente en el garage, sino adentro del auto para tener la sesión. Una colega del área nos mandó una fotito de alguien de su familia que decía no pasar en sesión. Bueno, son los recursos que van teniendo los chicos, así que... y nosotros que nos tenemos que adaptar plásticamente a estas cosas. Como decían Bettina y Sebastián, bueno, algunos necesitarán la imagen, otros necesitarán solo la voz. Creo que todos necesitan la escucha y el sostén. Con relación a las fronteras cerradas, me parece que es un problema enorme. Me acordaba de la angustia de una chiquita que vino a empezar el CBC, que nunca empezó.
Entonces, frente a la pregunta de qué hago, para qué vine, me quedo, digamos, hay una cantidad de preguntas que, bueno, yo no le puedo responder, no puedo decirle qué hacer, pero podemos ir pensando, y me parece que en este punto, en este caso y en casi todos los demás, el acompañamiento y el sostén es lo que va a permitir esperar un poco más para pasar a lo siguiente, que veremos qué es lo que es. Y había una cosa más que quería decir por una pregunta anterior que tenía que ver con los síntomas y el motivo de consulta, en realidad. Me parece que en pocos casos el motivo de consulta es la migración, sino que los chicos vienen por las distintas situaciones que les pasan y uno va descubriendo que el incremento de la angustia viene, como en los casos que pusieron de ejemplo Bettina y Sebastián, acrecentados por el tema de la migración. Por eso yo decía en el comentario que a lo mejor el tema de la migración fue el desencadenante de algo que obviamente ya estaba, ¿no? Hasta ahí. Bueno, genial. Tenemos muchas preguntas, vamos a ver cómo seguimos. Fabiana dice, muchas veces la fidelidad a lo familiar en las migraciones a países de otra cultura y con diferentes idiomas se da en el uso del idioma. El idioma del país al que se llega suele ser vivido como extraño. En este caso hay una familia que debe hacer también una salida. Marco pregunta, ¿cómo pensar migración forzada y exilio? ¿Cuál sería el trabajo de duelo y o el rol del analista? Fabiana Dacunto dice, la semana pasada se habló de crisis como eso entre lo viejo que ya murió y lo nuevo que no está aún. Me parece muy pertinente el concepto en el tránsito adolescente, donde es un devenir, un transitar hacia la adultez. Paul Clemenson dice, ¿creen que la pandemia y la cuarentena derrumba la fantasía omnipotente de creer en la globalización y que las distancias ya no existían ni importaban? Se produce una brusca conciencia de algo negado en el hecho de la irreversibilidad de la migración que suele ser negada omnipotentemente. Bueno, si quieren, sigan desde ahí. Yo te puedo pedir, Vale, que me repitas la primera, que me perdí algo de lo del lenguaje. El comentario, sí. Muchas veces la fidelidad a lo familiar en las migraciones o países de otra cultura y con diferente idioma se da en el uso del idioma, la fidelidad a lo familiar. El idioma del otro país al que se llega suele ser vivido como extraño. En este caso hay una familia que debe hacer también una salida. ¿Una? Salida. Salida. Bueno, en esa primera pregunta estaba pensando en el idioma, también tiene que ver con un duelo que hay que hacer, porque cuando se llega a un nuevo lugar y uno quiere adaptarse y estar en una nueva situación, tiene que poder incorporarse. Para eso también tiene que poder dejar lo que tiene que ver con el otro lugar. Entonces, porque habría que hacer como una sustitución en el lenguaje, sustituir el lenguaje que se hablaba en ese tiempo, en el otro lugar, por el que se necesita para este lugar. Entonces, pensaba en la posibilidad de duelar ese lenguaje también, sin perderlo, pero hay que hacer uso de un nuevo lenguaje. Entonces eso va a tener que ver con la capacidad de procesar los duelos y las pérdidas del lugar que uno dejó. Si uno no puede hacer esa elaboración y digamos, y hacer una sustitución con las cosas nuevas que tiene que ir pudiendo usar, va a quedar detenido eso y va seguramente a hablar en un lenguaje que no se le entienda demasiado. No sé, estoy inventando eso, pero digamos, pienso en la situación de duelo frente a la pérdida y a lo que cambia. Digamos, empiezo por esa pregunta y después retomo con las otras, pero quería decir que me parece que está incluido el tema del duelo ahí.
Bueno, yo que con esto primero, y por eso pedí que me lo repitieras, porque me parece muy interesante que también por ahí en esto, agrando el rango etario de los hijos, pero cuando hay familias que emigran con hijos y los hijos tienen por ahí una inserción escolar, sea primaria, secundaria, hay otra cosa que, digamos, muchas veces los chicos empiezan, o los menores, digamos, empiezan a incorporar el idioma nuevo y ciertas costumbres nuevas del lugar mucho más rápido que los padres. Quizás acá los padres están más ocupados en ciertas cuestiones de un inicio de lo que es como que están tratando de sobrevivir en algún punto, y no es que los chicos no, pero los chicos tienen otra plasticidad. Y muchas veces se arma, esto lo han tomado también algunos autores franceses como Bernard Gols y Marie-Rose Moreau, de lo que es un choque entre dos tipos de ideales que tienen los niños. Los ideales de pertenecer y de sostener la cultura que traen en relación a su hogar y todo lo nuevo que están incorporando del ambiente y la sociedad nueva. Muchas veces hacen síntoma en ese sentido, a veces les cuesta aprender, pero no porque no tengan capacidad para aprender y porque no entiendan, sino porque se les transforma en síntoma, porque es tener que hacer, como decía Bettina, el duelo, no solamente por lo que dejaron atrás en un lugar de origen, sino también por el duelo de los ideales que ocupan de estos padres y esta familia infantil que les da mucha pertenencia. Y sobre todo si los padres están, que esto pasa mucho, si se manejan en comunidad o se siguen manejando con el idioma que traen, a veces los chicos sienten que adaptarse es una traición a ese núcleo familiar. Después voy a decir dos cositas muy cortitas porque la verdad que no sé mucho qué decirles, pero se las quiero mencionar. Por ahí hay algo de la migración forzada, yo la tomo como generalizada, como una cuestión más general. ¿Qué diferencia con el exilio? Quizás es la manera en que se produce, ¿no? Nosotros tenemos una historia en este país donde el exilio tiene una connotación particular, pero no es, o sea, parece que hay migraciones que son forzadas también de alguna otra manera, y por eso yo incluía las otras también, de que a veces hay una inducción forzada. Y quería tomar, para no dejarlo afuera, pero de lo que dice Pablo de la globalización. Me parece que es por ahí otro nivel de análisis. Yo lo que creo es que las distancias no estaban esto de como que no existía tanto en algún punto. El problema es que ahora con la cuarentena y el distanciamiento social sí hay distancia. O sea, la distancia globalizada, hoy si bien tenemos esta posibilidad de estar conectándonos de múltiples maneras, nos estamos conectando a distancia. Nos acercamos, nos vinculamos, pero la distancia es un presente, es esto que yo decía antes, que también tiene que ver con otros aspectos de lo que son las relaciones, este juego de palabras que usaba del pliegue espacio-tiempo, que altera el espacio y altera el tiempo. Yo creo que ahí es donde se hace presente, y vuelvo al inicio, se hace un presente tenso, ¿no? También juego de palabras con el tiempo verbal en inglés de present tense, pero bueno, que a mí me sirvió cuando lo charlamos con Bettina para
para poner algo de que hay una tensión. O sea, no es lo mismo en cómo se juega la distancia hoy. Está, y aparte, como decía Lili, es una ley, ¿no? Cada uno se acomodará a esa ley, pero también está el ideal que uno puede libidinizar de por qué está haciendo esto, de por qué está cuarentenando o no, o por qué transgrede o no transgrede. Quedo ahí. Dale. Norberto. Estás no, abierto. está silenciada. No, quería retomar esto que decía Sebastián sobre el exilio y la migración forzada. Esto es en general, porque me parece que es interesante. El exilio, según entiendo yo, tiene básicamente motivos políticos y, bueno, esto nosotros tenemos mucho, y el inconveniente más grande es la imposibilidad de volver, o por lo menos de volver por un larguísimo tiempo, hasta que la situación política se resuelva de otra manera. La migración forzada puede ser por múltiples motivos, puede ser económica, puede ser por una incomodidad en el lugar donde uno se vive, pero me parece que el punto clave que hace la diferencia es que sí hay posibilidad, teóricamente, ¿no?, de volver, que no pasa con el exilio. Para ambos casos me parece que el lugar de la lista, en caso que se pueda continuar, tener o encontrar una analista en el nuevo lugar, es la escucha y el sobre todo. Bueno. Seguimos un poquito más con las preguntas porque en 15-20 minutitos tenemos que cerrar, así que vamos a ver si llegamos un poquito más adelante. Mónica Fabeluque pregunta, ¿cómo pensar la prevención de los efectos emocionales en la migración adolescente, generalmente naturalizada por las familias y por lo tanto desmentidos? José Cernadas dice, la migración como alejamiento de la familia de algún modo impone al adolescente el trabajo sobre el deshacimiento de las figuras parentales. Marta de Justi, quería saber si han observado en adolescentes migrantes el incremento superyoico, culpa por el lugar del origen, por buscar otras situaciones más nutricias, en otro orden, por hacerse cargo de grados de libertad que no pueden tolerar. Y Gustavo Gaceta pregunta, ¿qué diferencias se encuentran entre el desarraigo que promueve la migración y la historia de pérdidas de cada adolescente? ¿Habría alguna especificidad? Bueno, última ronda, vamos. Ahí está. Arranco yo. A ver. En relación al deshacimiento de las figuras parentales, bueno, es parte del camino sobre el cual se monta la migración, ¿no? Estas migraciones, por lo menos que se dan a esta altura, ¿no? Nosotros hablamos más o menos del final del secundario con Bettina, ¿no? Creo que justamente es ahí el tránsito del duelar y de poder internalizar a los padres como esos padres más reales, esos padres, no los infantiles, que por ahí engancha con otros. Sí, hay libertades que a veces son difíciles de manejar, de tolerar,
también ahí importa mucho cómo se van incorporando esos padres en función de las funciones que tienen los padres. Nosotros eso lo planteamos en el trabajo, ¿no? O sea, la internalización y poder sostenerse en uno mismo y poder ser sostenido a distancia. Cuando la situación es más o menos, bueno, situación pre-COVID, pongámosle, y donde los padres no ejerzan también ciertas presiones, que no siempre lo hacen, pero bueno, ejerzan ciertas presiones sobre estos chicos. Lo que sí yo he visto en relación a la cuestión superyoica y el incremento de cierta exigencia e incluso cierto sadismo, que siempre, bueno, remite también a situaciones previas, a situaciones de la historia, es sobre lo que tienen que cumplir, no tanto sobre no tanto sobre la posibilidad de lo nuevo, sino de que yo vine a estudiar, tengo que cumplir, me están bancando, me tiene que ir bien, no me puede ir mal, no me puedo volver, yo vine acá a terminar esto. En general es un poco lo que más encuentro. Sí, a veces está después la culpa por estar contentos donde están, y eso se plantea, que bueno, es un tema que con Bettina venimos trabajando también, pero no está incluido en lo que hablamos hoy, en el tema de volver a casa. A veces de lo difícil que es volver a casa, porque implica conectarse con lo que se está tratando de dejar atrás, y angustia, y a veces con lo que es volver a casa cuando terminé lo que vine a hacer, porque por ahí ahora me gusta más donde estoy. Si bien yo había venido a estudiar, o me fui a otra ciudad a estudiar para volver y trabajar en el lugar de origen, a veces ahí sí aparece algo de la culpa jugándose en, che, pero me gustó esto, acá estoy cómodo, me adapté, tengo amigos, tengo posibilidades de laburar, que bueno, también tiene que ver con eso que decía de los ideales iniciales que se juegan cuando uno se va. Y lo de la Dale, Beth. No, pensaba de la posibilidad de la exogamia, o sea, como concretamente, o sea, ahí ya se hizo todo un proceso donde, bueno, se dejó, digamos, lo familiar para ir al mundo. Entonces, en esa vuelta se generan como ciertas complicaciones en cuanto a los ideales, en cuanto a las expectativas, en cuanto a todo lo que se deja y bueno, se vuelve de otro lugar también, se generan otro tipo de relaciones y cambian los modos de vinculación también con la familia de origen. O sea, no es que se abandona. Entonces, en los primeros tiempos es muy difícil volver al lugar que se dejó porque no se sabe muy bien cómo hacer con esa vuelta, digamos, porque hay que crear un nuevo vínculo, porque el vínculo, a veces llegan a los lugares que dejaron en las casas y se encuentran con que la habitación que era de ellos cambió absolutamente y creen que no pasó el tiempo, o sea, ahí se empiezan a preguntar por qué cambiaron las cosas, o sea, como si no hubiese habido registro de que están en otro lugar y que pasó un montón de tiempo donde, bueno, en la casa también pasaron un montón de cosas y de tiempo que fueron reacomodando. Entonces, es todo un proceso también el poder vincularse desde el afuera con la familia de origen. Entonces, bueno, son todos reordenamientos que se van haciendo. Me interesó mucho la pregunta sobre la prevención y la desmentida de los padres, porque se engancha con alguna otra pregunta que quedó un poco colgada, que se hace con los padres en estas épocas en relación al trabajo con adolescentes. Pensaba que lo desmentido en algún momento retorna de algún modo,
entonces, ¿en dónde retorna? Son preguntas que quizás no tengo todavía pensadas, pero me parecieron muy interesantes porque están pasando en este momento. ¿Qué quiere decir? Cuando uno escucha a alguno de los pacientes que, digamos, que están como trayendo situaciones donde evidentemente no están tomadas en el ámbito familiar, y me parece que, bueno, que de alguna manera hay que ver si se puede trabajar también con los padres en esas situaciones, porque van a tener que poder pensar estos padres que están desmintiendo, porque si no van a aparecer los síntomas en los hijos. Entonces, es todo un lío, pero me parece que es lo difícil del trabajo con padres en adolescentes. Bueno, es todo un tema que me parece muy interesante, sobre todo en este tiempo. Porque... no, dale. No, que pensaba que es una cuestión porque también con los pacientes graves, que se ponen graves, y cómo hacer con los familiares, porque uno ve bueno, que hay cuestiones que se van desestructurando y algunos tienen con qué sostenerse y otros no. Entonces, bueno, ahí hay que estar muy atentos y ver con qué recursos contamos para poder hacer en estos casos, que en otros momentos quizás esperaríamos un poco. Y acá estamos viendo cómo el afuera desestructura bastante, y si no hay un adentro que contenga, bueno, sabemos que puede ser riesgoso. Yo quiero agregar una cosita con la cosa de la prevención, que la pensé en realidad por otro lado, pero que me parece es muy importante, meter el tema de la escuela. Digamos, a veces digamos, si no son muy programadas, el trabajo con la prevención es complicado, ¿no? Si uno lo piensa en relación a la finalización, por ejemplo, de quinto año, yo creo que ahí sí hay algo que se puede hacer, que es trabajar durante todo el año, haya migración o no haya migración, con lo que es el paso, que no siempre se hace y no todos los colegios lo hacen, pero todo lo que es el duelo de los compañeros, de los amigos, de la finalización de un ciclo, que muchas veces es de 12 años, no siempre, pero muchas veces es primaria y secundaria, y que eso sí puede preparar para lo que viene. No sé si prevenir, pero sí un trabajo que se puede hacer desde otros lugares. Es distinto, obviamente, si es un paciente que está en un trabajo ya con nosotros, y bueno, son cosas que nosotros podemos ir trabajando. Pero ahí me parece que también hay un lugar de la escuela, ¿no? Incluso por lo que es el cambio también de ritmo de materias y compañeros y docentes a lo que va a venir en la facultad. Para los que hayan facultad y para los que no, también están haciendo un duelo con la terminación del secundario. Quería agregar eso nomás. Sí, yo voy a agregar algo muy cortito en relación a lo que estaba diciendo Sebastián, ¿no? Me parece que, y Bettina, me parece que prevención, no sé si podemos hacer. Preparación para algo, en este momento me parece que no. Si nos remitimos al texto del trabajo, me parece que sí, se puede ir como preparando un proyecto. Esto es un tema, y nosotros acompañando. Prevención de los efectos emocionales, no sé, lo tendría que pensar, pero no estoy segura. Me parece que no. Y de la desmentida de los padres, tampoco, me parece que no nos vamos a poder hacer cargo de eso. En todo caso, del efecto de la desmentida de los padres en los adolescentes, sí. Y ahí tendríamos que ver cómo lo trabajamos, esto en términos generales, de un adolescente migrado. Pero en este momento en particular, que no podemos contar con la ayuda inmediata, a lo mejor, si fuera necesario, por algún pasaje al acto del pibe o como fuera, de los padres, me parece que es una de las cosas
que nos pone a prueba este momento tan particular de la historia y de nuestro trabajo. Bueno, les agradezco, que ya estamos en hora y dimos un buen cierre, me parece. Quedaron un montón de preguntas que le voy a pasar a los autores para que sigan pensando, porque todo aporta. Así que bueno, le paso la palabra a Norberto para que nos despidamos, y yo desde acá los saludo y les agradezco a todos la participación. Gracias, Vale. Gracias, Vale. En principio, muchísimas gracias a la mesa. Les recuerdo a los participantes y a todos los que están acompañando y con preguntas que han quedado pendientes, pero bueno, vamos a seguir con nuevas actividades. Les quería comentar que para el miércoles 6 de mayo, la actividad la va a presentar un grupo que tenemos en la escuela, un grupo de autogestión, que se llama Grupo de Política y Psicoanálisis, donde se va a trabajar una temática que la vamos a ir promoviendo en estos días, que se llama la mesa El analista y su época. Van a estar como panelistas la licenciada Liliana Cerur, el doctor Sebastián Plut, y la va a coordinar la licenciada Roxana Castro. Así que bueno, les voy a abrir el micrófono a todos para la mesa. Muchas gracias. Hasta el miércoles que viene. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Muy lindo. Un gusto escucharlos. Hasta la próxima. Mario. Gracias. 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 Ali.